Boa tarde a todas e a todos. Dámoslles a benvida á sede da Fundación na Coruña. Moitas grazas por estaren hoxe aquí na inauguración da mostra Yo Abelenda. En primeiro lugar intervén Pedro Otero Espinar, director xerente de a Fundación. Alfonso Abelenda, fillo do artista, familia do artista, Valle García, comisaria, Ángeles Pena, crítica de arte, especialista en Abelenda, amigas, amigos, moi boa tarde a todos e a todas. Doulles a benvida á sede da Fundación A Coruña na inauguración de Yo Abelenda. Quero empezar resaltando que para nós esta é unha mostra dun intenso valor emocional. É un orgullo presentala na Coruña hoxe a cidade do artista. Cando tempo atrás comenzamos a traballar xa na preparación deste proxecto, a disposición do propio Alfonso Abelenda non puido ser máis positiva. A ilusión con a que nos consta que vivía as xestións desta retrospectiva unida ao seu sentido de humor, amabilidade, xenerosidade e cualidades todas eles inherentes ao artista con mayúsculas, fan que para todo o equipo da Fundación hoxe sexa un día de emocións encontradas. Foi, desde logo, un privilexio coñecelo e sentímonos moi orgullosos de organizar a grande antolóxica que se lle debía a Abelenda. Hoxe presentamos na nosa sede da Fundación A Coruña máis de 100 obras, 117 en concreto, dun creador completo e polifacético que nunca se conformou coa indiferenza. De feito, para remarcar o seu carácter disposto e atrevido, buscouse un evocador título, nin máis nin menos que Yo Abelenda, nun firme propósito de afirmación persoal e cunha referencia clara a ese imperio romano retratado en Yo Claudio e convertido nun xénero cinematográfico en cuxas películas incluso chegou a actuar Abelenda. Esta exposición é un proxecto de profundo interese para a Fundación porque, ademais de servir como homenaxe a unha das grandes figuras da plástica galega contemporánea, desenvolve plenamente un dos propósitos estratégicos da nosa entidade, a promoción da cultura como vehículo de progreso social. Para conseguilo, en a Fundación comprometémonos coa promoción de artistas galegos de trayectorias consolidadas. E o caso de Abelenda é paradigmático desta liña nosa de actuación. Coa inclusión de obras prestadas por numerosos excedentes particulares e institucionais, tamén da colección de arte da Fundación e, por suposto, da colección de arte da banca, conseguimos configurar unha exposición conformada por máis de 100 pezas que ilustran a intensa e poliédrica faceta artística de Abelenda, desde os tempos de En la Codorniz, ou a gran revista de humor, ata a actualidade, e todo isto articulado por unha montaxe asentada nuns deseños inspirados no carácter multifacético do artista, que soubo moderar o extraordinario equipo comisarial encabezado por Valle García aquí na mesa. Para eles, o noso recoñecemento por un traballo tan minucioso na análise da persoa de Abelenda e na súa plasmación nesta obra. Este proceso contou tamén con outras fontes de asesoramento imprescindibles. As consideracións de Jesús Montero e tamén da familia foron fundamentais para o trazado desta homenaxe. Como dicía ao comenzo, esta é unha mostra moi especial para nós. Facela a realidade foi un traballo intenso e moi enriquecedor e queremos destacar a relevancia que para a Fundación, a obra social da banca, supón seguir dinamizando a cultura como mecanismo de progreso social mediante iniciativas como Yo Abelenda. Moitas gracias a todos e a todas por acompañarnos nesta inauguración. A continuación intervén Valle García, comisaria da exposición. Buenas noches y, por supuesto, muchas gracias a todos. Hoy para nosotros, especialmente para todo el equipo que hemos hecho posible este comisariado, es un día de emociones muy enfrentadas. Por supuesto, quiero empezar, aunque ya lo ha hecho el director muy bien, quiero dar gracias a la Fundación, expresamente a todo su equipo, a los diversos departamentos por darnos la oportunidad de presentar esta gran retrospectiva y por todo su magnífico trabajo y su apoyo continuo.
a todos los cedentes, muchos estáis aquí, la mayoría, de obras particulares e institucionales, especialmente a los particulares, porque esta labor fue una labor muy difícil, casi detectivesca, de localización de la obra. Su clasificación también fue compleja y, sobre todo, porque todos sabemos que la obra de Alfonso Abelenda, parecido a la lotería, está muy repartida. El equipo de montaje también ha hecho un gran esfuerzo y, sobre todo, me ha aguantado. La gente que me conoce sabe que en momentos de montaje y de estrés a veces no es fácil aguantarme. A la familia, y muy expresamente dentro de la familia, a Alfonso y a Estrella, que está por ahí. Se volcaron con el proyecto, pero no solo ellos. Cuando, como bien hemos dicho, en otoño del año pasado se nos propone por la Fundación esta gran retrospectiva, fue muy ajustada, pero pese a la edad, al calendario que todos llevamos dentro, que tenía Alfonso, nadie hacía presagiar esta situación. Él realmente estaba muy emocionado, la preparamos con toda esa ilusión, la cuestión del título ya se ha contado, pero nosotros necesitábamos, y él así lo decía, no hacían falta más títulos, contar al personaje total, al pintor, al humorista, al actor, al deportista de élite, campeón de España, que fue de 100 metros vallas, al jugador de rugby, a un gran tertuliano y conversador del Café Gijón. Alfonso, nosotros sabemos que nació artista, y más cuando más lo vamos descubriendo. Podéis ver, inicialmente, la primera os voy a contar un poquito lo que es el proceso expositivo, el resto ya está contado, cómo lo hemos organizado. Inicialmente podremos ver algunos dibujos de su parte relacionada con el humor. Muchos de vosotros sabéis que él participó en revistas de humor del momento, de los años 50, de los años 70, de los años 60, como fue Don José, de Mingote, La Codorniz, de Álvaro de la Iglesia, o Cambio 16, de José Oneto. En ese momento hacía un humor muy sarcástico, en muchos casos muy provocador, y sus viñetas reflejaban la sociedad y la actualidad de la época. Vais a tener, al entrar en la primera zona del recorrido, en el hall, un ejemplo de muchas de estas obras. Nosotros entendimos que era un gran heredero y digno de sus queridos Cunqueiro, Valle Inclán y de su gran amigo José Cela. Todo este material y mucho más también después lo recoge en su abelendario, que también tendréis algún ejemplar arriba. Recoge esas viñetas y recoge muchas otras ironías que os vais a dar cuenta, hay que contextualizarlas en su momento, que tenía una gran cintura para poder torear, como él diría, la censura de la época. En un momento dado, hay un artículo, realmente fue un texto para una exposición de José Luis Coll, para una gran exposición del 95, y dice: Alfonso medio abandonó este ligue llamado caricatura para contraer nupcias de rigurosa seriedad con la pintura. Bueno, a este respecto, su amigo y compañero, ya en Don José y en La Codorniz, Antonio Madrigal, hace algún apunte en una carta personal que encontramos casualmente y corrige a Coll. Y le dice: el humor, tú y tu grafismo y tu pintura sois consustanciales y no hay que avergonzarse de ello, ni hablar de géneros mayores ni menores. Además, 1. Tú no abandonas de todo un antiguo ligue. 2. Tú eres capaz de contraer nupcias no eres capaz de contraer nupcias de rigurosa seriedad con nadie. Ya dentro de las salas iniciamos el recorrido por sus retratos. Lo hemos organizado, como os he comentado, en una serie de géneros. No hemos hecho un orden cronológico ni de ningún otro tipo. Hemos creído, teniendo toda la obra en su conjunto, ordenarlo de una manera que nos parecía, al tener ya toda la obra seleccionada, mucho más sugerente. Y así recorremos el retrato. Iniciamos el recorrido con un autorretrato suyo de 15 años. Bueno, lo pintó a los 15 años, evidentemente se pintó a sí mismo con 15 años, desde el 45. Iniciándose con obras luego de corte más clásico, tanto a nivel compositivo como cromático, hasta llegar a propuestas pictóricas de retratos, que vais a ver, que van desde el expresionismo hasta el surrealismo, pasando por otras de acusada tendencia cubista o incluso baconiana. Próximas, en algún caso, al esperpento. Hacia los años 90, también, si os fijáis un poquito en las fechas, crea una especie única, nosotros hemos llamado abelendiana, que podría traducirse en algo así, próximo al cubismo, tenebrismo, surrealismo.
En estas diversidades estilísticas es en las que discurre toda su carrera, en todos los géneros que hemos plasmado, y así creo que lo vais a poder descubrir. Se va a repetir, y sobre todo, algo muy especial, que es su paleta de color. Yo la paleta de color de Abelenda, aparte de que me parece absolutamente fantástica, es una paleta que no se ve muy frecuentemente en artistas gallegos. Puede ser por sus viajes a Andalucía, al Rif, a Marruecos, a Madrid. Probablemente venga de muchas otras cosas. En este recorrido continuamos por lo que le llamamos el Prado, que realmente es hacer un referente a sus maestros, Velázquez, Goya, Zurbarán. Él nos contaba que cuando estaba en Madrid, insistentemente y recurrentemente, sabemos que estuvo estudiando arquitectura, que el acceso a arquitectura llevó una serie de años, 6, 7, cada vez podía poner una fecha diferente, y mientras tanto pues tenían que dibujar de forma convulsa, y así retrataba y retrataba y retrataba en el Prado, y así tenemos esos elementos tan repetitivos en su obra como son Velázquez, el aposentador José Nieto y algunas otras figuras. Concretamente, el aposentador José Nieto lo utilizaba para crear unas perspectivas y en muchas obras de distintos géneros lo podemos observar. Pasearemos también entre bodegones. Algunos, personalmente, me emocionan y me acercan muchísimo a la limpieza y elegancia, incluso yo creo, me atrevería a decir, casi más elegante que Juan Gris en algún caso. Y luego también en esta sala redondeamos con un mural que se generó y se hizo en un evento del 2012, donde incluso podéis tener una proyección visual para ver el proceso creativo, algo que normalmente no se percibe y que me parece absolutamente maravilloso, y sobre todo el trazo rápido, limpio y preciso que tenía cuando Abelenda pintaba, sobre todo en lenguaje cubista. Claro, era casi un arquitecto o era un gran geómetra. En esta sala, aparte, en la segunda sala, perdón, ya pasamos a otro discurso un poquito más suelto, un poquito quizás menos clásico, también en su composición y en su montaje, en la que veremos el proceso creativo, veremos parte de sus obras en las que él pinta y repinta su estudio, y con la ironía que le caracteriza en todas sus obras, se pinta incluso varias veces el autorretrato de su cadáver en el taller. También en esta sala vamos a encontrar algo que para Alfonso era bastante interesante, el tema del erotismo como germen de la propia creación, tratando con la carga de ironía y de sarcasmo y su peculiar sentido del humor que los que hemos conocido hemos disfrutado y a veces sufrido. En unos escenarios muy cargados de desvergüenza y sobre todo de divertimento. Con esta relación con el Eros llegamos a lo que nosotros llamamos el Tánatos, que es más divertido, aunque algunos puedan tener crítica al respecto, que es en la relación de Alfonso Abelenda con la tauromaquia. Fue un hombre de su tiempo, de los 50, de los 60, en los cafés de Madrid, en los que la tauromaquia era un arte, era un elemento cultural, y los matadores eran parte del fenómeno cultural de la época, y él lo sigue representando con la misma ironía que he venido a contaros, y a veces además con unas grandes cargas también de erotismo. Y finalmente, en este recorrido que a mí me parece muy interesante y espero que lo disfrutéis, llegamos al paisaje. No nos hemos olvidado de sus marinas, no nos hemos olvidado de sus parrotes, y de todos los paisajes que él ha visitado y que ha recorrido, el Rift, Barcelona, Madrid, París, Londres, él pintaba y pintaba compulsivamente, como él decía, y pintaba los paisajes que también disfrutaba y veía, y pintaba La Coruña, y pintaba el Parrote, y pintaba la Marina, y los pintaba desde la misma perspectiva y con arquitecturas deshechas y siempre tendiendo al juego de la abstracción que le fascinaba y le emocionaba, hasta, en algún caso, ser casi como una obsesión. Y ahí los podréis ver porque él decía que le obsesionaba, de alguna manera más bien le emocionaba, porque le recordaba los paseos que daba con su padre, siempre por esas zonas, y no podía dejar de repetirlos. Y Alfonso pintaba y seguía pintando, con sus lentes, con sus luces, con todos los recursos que él inventaba, porque aunque, como sabéis, decía que no veía, y no veía casi nada, pero veía, y veía de otra manera.
Del mismo modo que Borges siguió escribiendo después de quedarse ciego, con los ojos de María Kodama, que escribía el dictado, de la misma manera que Beethoven, que ya era sordo, imaginaba los sonidos de viento, de metales, de percusión, compuso la 9ª Sinfonía, Alfonso Belenda seguía pintando. Y voy a ir acabando. Hay otro texto de esta misma carta de Madrigal que os la leo porque lo cuenta mucho mejor que yo. Seguía diciéndole: te define muy bien Xavier Domingo, artista y aventurero, pintor y pirata. Ese sí que da en el clavo. En esa anarquía bohemia tuya, auténtica, está tu gloria y también tu cruz. Tu cruz porque en estos calendas tú deberías ser un pintor reconocidísimo y cotizadísimo, a poco que hubieras empleado el codazo y el autobombo. Y no hubieras sido tan autodestructivo. Continúa con otras historias y sigue. Tu gloria es la autenticidad, amén de tu sensibilidad, colorismo, sólido dibujo, sentido artístico y violencia contenida. Tu autenticidad consigue tener una abundante minoría de fans, aquí estamos algunos, abelendianos, no pocos pintores, que cuando ven un dibujo tuyo dicen: eso es una Belenda, porque al ver el dibujo o el cuadro, te ven a ti, te vemos a ti. He iniciado esta intervención dando gracias y quisiera continuar y terminar de la misma manera, agradeciendo al genio Alfonso Abelenda, al que hoy debería de estar aquí con nosotros, como había prometido. Y le hubiera encantado estar aquí, pero nos pide que le excusemos, ya que ha tenido que ausentarse para acudir a una cita ineludible. De seguido escoitamos a Ángeles Penas, crítica de arte e especialista na obra de Abelenda. Boas noites a todos os presentes. Antes de nada, quero agradecer esta invitación. Eu era miña amiga de Alfonso, escribín moito da súa obra para catálogos, para a prensa, fixen un libro que fixe a Diputación, un libro que vos aconsello, si podedes conseguilo, que o teñades, non polo meu texto, senón porque aí está perfectamente representado. El Abelenda foi un xeño, para min, un dos xeños importantísimos da cidade da Coruña, non da Coruña, senón de España, da súa época. Eu hoxe non estou invitada a falar, senón a ler un poema que lle fixen hai anos, pero antes de ler o poema, quero decir brevemente, moi brevemente, facer unha cita de que fai Ramón José Sender no seu libro Ver y no ver, que di: ya no es el arte imitación de la naturaleza, sino el descubrimiento dentro de nosotros de naturalezas discrepantes. Ese Goya y el Greco fueron fabulosos precursores destas naturalezas discrepantes. Eu quero engadir que precisamente Alfonso Abelenda, que soñou na xuventude, pois foi apolíneo, soñou como os gregos na perfección, foi atleta, como xa dixo o Valle, e ganou medallas olímpicas. Cando empezou a coñecer a condición humana, entón tomou esta ruta goyesca, non lle quedaba outra, porque era un home lúcido, un home que estaba vendo realmente máis alá do que ven os ollos, é dicir, que estaba vendo ca parte interior, ca parte que Jung chama de sombra ou inconsciente colectivo. E o meu poema vai para Abelenda, ao que subtitulei O máis ártabro dos pintores. O mar que ollou primeiro, a luz primeira, foi a do Orzán e o faro milenario. Dalí descían entre griseiras néboas as deidades polícromas e poñíanlle chiscos encendidos no iris do ollo e festas multicores. Ou ben, no lusco fusco insinuaban o combate das luces e das sombras e alá,
polo horizonte, ledos trasnos facían viravoltas, imitando a xente do común e arromedando a nanos velazqueños ou antroidos. Pasan Vulcano e Cronos e Afrodita. O tempo, o lume, a terra tamén pasan. E no vaivén que advén, ritmos inquedos, fanlle nos dedos cóchegas e liñas que se curvan ou creban ou viaxan por darlle forma ao mundo e entendelo. A Belenda, perplexo, observa a farsa, que escoa polo fondo dos azougues, a plural realidade que lle acena polas cóncavas cuncas dos espellos, que fai o mar mentras imita o ceo. A comedia da vida vai pasando e férvelle nas mans que trazan riscos como aguillóns benévolos chispean de graciosas ideas e extrañezas. El, con leda fouciña, descizaña os trigais do mundo, enristre o lápis, fai de mosqueteiro polos campos do humor contra os fantasmas. E sorrí compasivo. E logo ponse serio. Atrapa luces que fan arcos de vella e sortilexios de luxosas formas. Criaturas de faiscante cor que cobreguean como a un calidoscopio acristalado de cambiantes matices. E respira pigmentos que se afían en celestes azuis ou afondan en telúrico siena, que compoñen a sinfonía viva da cidade que o viu nacer, as músicas posíveis da chuvia, do nordés, do sol, das barcas, das brancas galerías da mariña. Sinfonía do mar tornasolado de brétemas lixeiras, ceos de chumbo e constante orballar. Cada mañá entoa un carpe diem e viaxa con el e colle o día para facelo fábula encantada. Fabuloso a Belenda, xa és pintor de lenda, ave de lenda das altas alturas da alta arte. Moitas graciñas a todos. Pecha o acto Alfonso Abelenda, fillo do artista. La Coruña, 5 de octubre de 1931. Infancias, guerras y posguerras. Nazco en casa de mi abuelo Saturnino Escudero y mi abuela Pilar Ferro. Mi abuela, hija del Ferro, el constructor del ensanche, y mi abuelo del obelisco con su hermano José. Mi madre dibuja y pinta. Mi padre es médico de la Marina Civil y dibuja excelentemente. Por tanto, yo soy una consecuencia. Juego a las tinieblas, a los médicos, al guá, otros y al palán y a la billarda. Aprendo a nadar sin guardar la ropa en el Orzán, parcela del Mar de los Ártabros. Más tarde me dedico a cometer y a cometer todo lo que estaba permitido a un adolescente de la época, incluido el deporte. Soy bachiller y decido estudiar arquitectura en la Escuela Superior de Madrid. Quedo campeón de España en los 110 metros vallas. Corría que se las pelaba el año 49. Colegio Mayor Nebrija, atletismo, rugby y plástica a tope, música y teatro, Las Palmeras, Conga, Castelló, Alacrán y Larre. Los domingos con macizas en los chiringuitos de la Bombe y a base de micrófono. Sésamo, El Mesón del Segoviano y Nenro, París y lo existencial. Expongo en colectivas algunos premios que me ilusionan y confunden. Decae en mi por entonces débil vocación matemática. La cosa se complica y el Señor insiste en que inevitablemente debo seguir el camino de las artes y dejar a un lado el ludibrio y la ciencia. Verano del 54. Expongo en la Galería de Vanguardia Lino Pérez de La Coruña
templo en el que también inició su andadura plástica Camilo José Cela. Orejas con rabo y judías circasianas. Con los pingües beneficios que me produce la muestra, corriendo en pos del amor y en alas de Cupido me voy a Francia, verano en Saint-Malo, París, Monasterio de España, en la ciudad universitaria. De nuevo en Madrid, tertulias revolucionarias. Hago el ridículo repetidas veces en el cine. Dibujo para la revista de humor Don José, creada por Mingote, y más tarde para la Gordiz de Álvaro de la Iglesia. Servicio militar en Marruecos, Bactaza, Sauen, Zoco al Arba, Tetuán, Luz Africana, Olor Moruno y menú cuartelero con ensaladilla imperial los domingos. Sigo colaborando con Don José y comienzo en El Día, diario bilingüe de Tetuán y Diario África. Playas, pinturas, amigos, amigas, tertulias en el Café Continental y en el Casino. Me preocupa enormemente la abstracción plástica. Me licencio de Malagana, me marcho camino de Conil de la Frontera, vino de Chiclana, Cabo Trafalgar, los Caños de Meca, es decir, pinto las lanchas de los pescadores, folio incluido. Sabor a pescadito frito y atún, moscatel y cante en la barbería del Séneca. Me siguen preocupando la abstracción y mis parcos conocimientos del cante grande. Insisto en la petenera. Madrid de nuevo. Estudios, trabajo y diseño para una exposición en el Ateneo de tapices modernos españoles. Santiago, muchos amigos, amigas castas. Lluvia, tazas y parchís, que por aquel entonces se llamaba parchesi. Algo de rugby. Exactamente 2 años de exactas. Madrid. Amigos y amigas, algunas entrañables. Tertuliano en el Gijón, el Teide, el Comercial, estudios de jazz, aleccionado por mi inolvidable Jaime del Valle Inclán y Tino Grandío a la gaita, el doctor Malvar, Mariano Tudela, Antonio Lano, Laseiro, Martín Sáez, Antonio Quirós, Manolo Viola, Lavandeira, Pousa, Suso Estevez, Angelito del Río, Rafa Hidalgo de Cadiedes, Ozores Souta, Oroza, Santiago Gamón, Faraldo, Otero Besteiro. Colaboraciones y diseños para el pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York. Londres. Mi hermano Pedro en el Roman Room, Rock, Twist, los Beatles, Kings Road, museos de toda índole, pubs, cerveza, sidra y exposición en las Grosvenor Galleries al lado de Picasso, Chagall, Gris y otro joven español, Arroyo. París. El DOM, Escuela Española de París. Estudios, trabajos, devaneos, noches, farras, guitarras, amores, estrecheces, metro y ron. Más que nada me limité a no frecuentar la Tour d'Argent, ni Merci, ni el Folie Verger, ni el Moulin Rouge, ni siquiera la Rue de Saint-Denis. Pero eso sí, me leí enteros los episodios nacionales de Galdós, los de Xavier Domingo, El Paraíso Perdido de Milton, El Bardo Pondal, y a punto estuve de devorarme la crítica de la razón pura de don Emmanuel Kant, cosa que me llevó a ser cantor de tangos una temporada. Trabajo en la Expo Francesa de Moscú. Regreso a España. La Coruña, agosto. Reencuentro con Urbano Lugrís y Antón Avilés de Talamancos. Madrid, pintura y dibujo. Diarios, Madrid e Informaciones. La Codorniz. Colaboraciones gráficas con el genial Tono de Lara, mi personaje entrañable. Cambio 16. Diseños de porcelana para Didasoa. Algo de rugby de nuevo. Exposiciones individuales en Lerin y Richelieu. Primera medalla del Salón Internacional de Humoristas. Premio Paleta Gromán. Estocolmo, Oslo, Copenhague, Hamburgo o Berlín. Observo el muro, lo cruzo y lo vuelvo a cruzar. París, Madrid, Torremolinos y Sol de España embotellado. ¡Oh, América! América Forever. Adiós al rugby en el torneo mundial Golden Oldies, con el equipo español Latin Lovers en Los Ángeles. Jazz en Nueva Orleans y merodeos por Nueva York. Veo pintura en Buenos Aires y me marco un par de tangos a la vez. Disfruto de Montevideo. La Coruña. Pronuncio el pregón del 4º centenario de mi antepasada, la heroína María Pita, de la que soy 10º nieto. Madrid. Retorno al cine con Manolo Summers en su serie póstuma Cine por un tubo para la televisión española. África de nuevo. Ahora al otro extremo.
En Mabula dan los buenos días Resus y las buenas noches Pepe Litros, Pic-Pics y zorras de pelotas azules. Donde se parten las aguas me despido de nuevo del rugby, junto a campeones del mundo y Desmond Tutu. Vuelvo con un botín de camisetas, pines y África. Coruña, la ópera Que eras quiosco, tocayo mío, donde aprendí a ser actor, recompensa, irónicamente, mi labor plástica. Última corrida del milenio de toros. Con Perico firmado, más América, más Europa, más París, más Madrid, más Tarifa. La pestaña sube y baja, pero es la vista la que trabaja. Cada vez menos, me dice Juanita en mi misma situación. Vuelve el averendario, se va Juanita y viene Tarzán a acompañarme en los atardeceres de Riazor y el Orzán. Los fantasmas del estudio vienen a casa. Barrio, Tortone, Tabú, Bocatín, Olimpia, Dorada y el Chuac. Una angelical doctora se mete en mis extrañas y se lleva algunas de recuerdo. Como buen caballero, espera su vuelta para despedirme. Se laza. Mi querido hermano Pedro, la música y yo caminando por el filo de la navaja hemos llegado hasta aquí. De momento, ya que la eternidad no tiene ni principio ni fin. No es más que un punto en el tiempo. Entre el punto de salida y el de llegada vivimos un soplo. Mientras el tiempo nos lleva, vamos dejando rastros en la memoria de quienes nos encontramos. A veces dejamos rastro físico de lo que hacemos para la memoria de quienes no nos podemos encontrar. Uno de los rastros más persistentes y antiguos es la traslación de las 3 dimensiones al plano a través de trazos y colores. Hubo hace algo más de 10.000 años una persona que decidió hablar con estas imágenes a sus coetáneos, pero el diálogo ha continuado hasta hoy contándonos cosas acerca de su vida y de sus pasiones. Este es un diálogo paradójico porque en principio cualquiera puede entender un dibujo, pero no siempre lo que este quiere decir. A veces hace falta una mente increíblemente sagaz para comprender lo que nos dicen las 2 dimensiones en crudo, como la de Ramón y Cajal, que manejando la cámara clara, los tintes y las plantas resultantes, supo lo que querían decir, abriéndose un positivo en su cuenta corriente y al resto un camino hacia la mente. Aún así, la cámara clara no soluciona el problema de la comunicación entre el artista y el espectador. Por muy mañoso que sea el operador, solo será una traslación, no una traducción. Y hay que tener cuidado con ella, porque el espectador tiende a hablar con voz más alta que la pintura, y una hermosa joven pompeyana, haciendo cuentas con mirada embebida y llena de paz, se convierte de pronto en una poetisa griega merced a la proyección de los deseos e inquietudes de este espectador ansioso. No podemos esperar que todos los espectadores sean científicos geniales, literatos excepcionales o filósofos capaces de ver más allá de sus propios fantasmas. Los diálogos serían inmensamente monótonos y aburridos. Es necesario aprender y compartir para que estos puedan ser enriquecedores. El dedo de Velázquez sobre la línea de su señora da la solución última al problema planteado por el simbolismo medieval. ¿Cómo presentar el sentido y la intención? Pues con un trazo carnal y directo, fuera los intermediarios, un dedo marcando la espalda del ser amado sobre el lienzo juntando carne y óleo. El diálogo es directo con el medio y el espectador atento comprenderá la conversación íntima. Las formas deben imponerse a la forma. Como mucho después, tras habernos a Oriente, descubrimos el Noshunga de Hokusai. Se abren gracias a la tecnología nuevas técnicas y pigmentos que permiten hacer transformadas nuevas, los sueños, el tiempo, el significado de las cosas, el porvenir, el pasado, la fantasía, los sentimientos, aparecen en los diálogos de los pintores con su obra a lo largo del siglo XX. Cosas de las que muy pocos hablaron antes, como Archibaldo o el Bosco, pasan a ser conversación habitual, o incluso nuevas formas de mostrar tópicos como el transcurrir del tiempo. ¿Para qué retratar un reloj si podemos hacer cubismo? ¿Para qué hablar de Morfeo si tenemos a Freud? Aprendimos cómo trasladar el tiempo, el espacio e incluso la mente a las 2 dimensiones
a través de intersecciones imposibles entre alefs casi indefinibles. Entre punto y punto, el arte es capaz de definir, derivar y atrapar funciones multidimensionales en apenas 2 y pico. Matemática imposible que solo puede surgir de un estudio del ámbito completo de la realidad perceptible. El espectador puede quedar abrumado a menos que establemos una relación cordial y amigable. Ser profesional es solo el inicio de una carrera plástica. Hay que hacerlo personal. Pero el trabajo del plástico es duro y solitario. Encerrado entre vapores de aguarrás, betún de Judea, vapores alquídicos y otros productos más de la alquimia pictórica, muchos de ellos creados en fórmulas irrepetibles, invocadas y formuladas especialmente para cada obra, habla con la superficie, intenta razonar con ella, no para que porte un mensaje, sino para que continúe la conversación una vez secado el pigmento. Los materiales son tozudos. Un elemento inorgánico es poco susceptible de hacer caso de los inestables seres biológicos y cuesta hacerle entender, darle vida, mucho menos personalidad. Esta es la última prueba de maestría, engendrar un golem que dialogue con el espectador más allá del tiempo y el espacio para que nos hable de las cacerías del bisonte, de las cuentas de la domus, de la vida en la corte cuando todos son 1 metro más altos que tú, del espanto, de una noche de verano en la clínica, de unas señoritas barcelonesas, de Lecumberri, historias y eventos que no tienen por qué conocerse, pero que se explican por sí solos porque tu interlocutor es cercano y personal. Que en cada obra que puedas llegar a ver reconozcas que es ese tipo que te habló en una exposición de La Coruña, que en un museo te dijo algo sobre una especial Ibiza, que en otro te contó una historia sobre los toros que antes gustaban tanto, que en casa de alguien te mostró una faceta que ocultaba con celo umbral, significa que la personalidad, el espíritu ha impregnado esa amalgama de materiales que tapan la superficie antes blanca de esa obra. Cuando tal ocurre, la obra es vida. Hoy veréis la vida infinita de Abelenda. Convidámosles agora a que visiten e gocen da exposición. Moitas grazas pola súa presenza. Será un prazer velos de novo nesta a súa casa. Moi boa tarde.